Hola, yo soy Daniela Rodríguez. En este video vamos a revisar el tema presente simple con su vocabulario correspondiente, que son adverbios de frecuencia y algunos verbos. Entonces, comenzamos. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno. Es importante saber que el presente simple lo vamos a utilizar para hablar de nuestros hábitos, nuestras rutinas, situaciones que pasan con cierta permanencia. Acá tengo algunos ejemplos. Yo siempre hago mi tarea. Nosotros estudiamos cada 2 meses, que es cuando ocurre la evaluación. Ella lava trastes todos los días. Él nunca va al gimnasio. Tú estudias primer semestre. Tú tiendes tu cama en las mañanas. Si te fijas bien, aquí tengo algunas palabras en negritas y en azul. Esas palabras son las acciones, que son lo mismito que verbo. Verbo y acción son sinónimos, significan lo mismo. ¿Cómo distingo un verbo? En español terminan en ar, er, ir. Correr, jugar, comer, estudiar, reír, venir, llegar. Y a los verbos los puedo conjugar. ¿Eso qué quiere decir? Que les puedo poner un tiempo y una persona. Aquí te pongo un ejemplo. Si a amar, yo lo pongo en presente y la persona ustedes, conjugado queda ustedes aman. Nosotros llamamos. Él ama. Ese verbo, esa acción, cuando alguien la hace en algún tiempo, pasado, presente, futuro, se convierte en un verbo conjugado. Entonces, volviendo al presente simple. Te decía que nos sirve para hablar de rutinas, hablar de hábitos. Los hábitos, como viste en los ejemplos anteriores, se realizan con cierta frecuencia. Siempre, nunca, a veces, son las expresiones más comunes para expresar frecuencia. Acá te las pongo en morado más oscurito. Fíjate la pronunciación. Always, siempre. Sometimes, algunas veces. Never, nunca. Ojo otra vez en la pronunciación. Always, sometimes, never. Entonces, estos nos indican frecuencia. Cada cuánto yo hago ciertas actividades. En las siguientes diapositivas vamos a ver verbos. ¿Por qué? Porque como el presente simple me habla de acciones, necesito tener vocabulario de acciones para poderlo usar. Vas a ver aquí algunas imágenes con su nombre en inglés. Te voy a pedir que levantes mientras ves el video un dedito, si tú lo haces always, siempre, sometimes, si esa acción la haces algunas veces, y 3 deditos si esa acción la haces never, nunca. Entonces, study in the evenings, estudiar en las noches. Yo never, nunca estudio en las noches. No puedo pensar bien en las noches. Go to the movies, never, porque estamos en pandemia y no he salido hace tiempo al cine. Sweep the floor, sometimes. Walk to school, caminar a la escuela. Ahorita never, porque estamos trabajando en casa. Play computer games. Wash the dishes, always. Estos, recuerda, tienes que irlos anotando y poniendo su significado en español. Ojo con la pronunciación. Puedes detener el video y regresarte para checar la pronunciación. Water the plant, sometimes. Hang up the laundry, colgar la ropa, sometimes. Fold the laundry, never, se me junta por siempre. Surf the net, always. Feed the dog, never, I don't have a dog. Take a taxi, sometimes. Wait for the bus, sometimes. Paint the picture, never, I'm not a painter. Phone people, sometimes. Have a break or take a break, sometimes. Walk the dog, never. Take out the rubbish, sometimes. Sweep the floor, sometimes.
Rake the leaves, never. I don't have a garden, no tengo jardín, entonces no tengo que quitar las hojas. Iron the clothes, never, ¿ok? Recuerda ir teniendo ahí los significados de estas. Luego, si bien always, sometimes y never son las expresiones de tiempo más comunes, hay otras. Aquí van acomodadas de mayor frecuencia a menos frecuencia. Always, siempre. Usually, usualmente. Often, frecuentemente. Sometimes, algunas veces. Hardly ever o rarely, rara vez, casi nunca. Never, nunca. Fíjate bien en estos ejemplos. You are always late. We usually go to the cinema. Si te fijas, estos adverbios de frecuencia que están en naranja van siempre antes de mi verbo. Adverbio de frecuencia y verbo. Adverbio de frecuencia y verbo. Adverbio de frecuencia y verbo. Excepto, fíjate, con verbo to be. Aquí tengo are y el adverbio de frecuencia va después. Entonces, los adverbios de frecuencia siempre antes de mi verbo, excepto verbo to be. Cuando tengo verbo to be, van después. Recuerda ir anotando estos significados en tu cuaderno, tenerlos, y bueno. Además de los adverbios de frecuencia, hay otras expresiones de tiempo, time expressions, que yo voy a usar cuando hablo en presente simple, de mis hábitos, de mis rutinas. Aquí está una primerita cuando pregunto, how often, ¿con qué frecuencia? How often do you wash the dishes? Always. How often do you do homework? 5 times a week. How often is your birthday? ¿Qué tan seguido es tu cumpleaños? Para responderla es que tengo el resto de las time expressions. Once a month. Once significa una vez, como en Shrek, que dice once upon a time, había una vez. Once significa una vez. Y le puedo poner el periodo de tiempo que yo quiera. Once a month, una vez al mes. Once a day, una vez al día. Once a year, una vez al año. Para decir 2 veces, pues le pongo como el numerito two y se vuelve twice. Twice a month, 2 veces al mes. Twice a week, 2 veces a la semana. Twice a day, 2 veces al día. Twice a year, 2 veces al año. Para decir una vez y 2 veces es que tenemos estas palabras, once y twice. De 3 veces en adelante, ya me sigo con mis números normalitos. 3 times a week, 3 veces a la semana. 4 times a week, 4 veces a la semana. 6 times a month, 6 veces al mes. Luego tenemos every day, todos los días. On Mondays, los lunes, y ahí eso se cambia por cualquier día de la semana. On Mondays, on Wednesdays, on Thursdays, on Fridays. Lo importante aquí es saber que cuando yo voy a hablar de días concretos de la semana, voy a ocupar on. ¿Cuándo tenemos clase? On Thursdays, los jueves. On Tuesdays, los martes. Daily significa diario. Weekly, semanalmente. Week significa semana. La terminación ly significa mente. Si las junto, weekly, semanalmente. Monthly, mensualmente. Y annually, anualmente. Dijimos que los adverbios de frecuencia van antes de mi verbo y después de mi verbo to be. Estas expresiones, time expressions, van al final de las oraciones como complemento. Aquí está en un resumen lo que acabo de explicarte en las 2 diapositivas anteriores. Acá está qué tan seguido pasa. De nuevo, si pasa muy seguido, always. Ojo con la pronunciación, ve repitiendo. Always. Often. Usually. Sometimes. Hardly ever. Never. Si yo te pregunto how often, con qué frecuencia, me contestas estas o bien mis time expressions. Every day, repeat. Every week. Every month. Every year.
once, twice, 3 times, 4 times. Continúo. Ya que yo sé cuáles son mis sujetos, mis pronombres, lo que vimos antes de verbo to be, cuáles son mis adverbios de frecuencia, always, never, often, rarely, sometimes, mis verbos en presente simple y que puedo usar como complementos time expressions, tiempo, lugar, cualquier cosa que complemente la información de mi oración. Entonces yo puedo empezar a crear mis oraciones en afirmativo. Tengo aquí en naranjita, quizá no se distingue mucho, la fórmula para crear oraciones en presente simple afirmativas. Dice acá que primero va mi sujeto, quien realiza la acción. Luego mi adverbio de frecuencia, always, sometimes, never, hardly, ever, rarely. Luego mi verbo en presente simple. Si tú tienes tu tablita de verbos, vas a ver ahí una columna que dice verbo en presente simple. Ese verbo así solito, sin tú, sin nada aparte, es el verbo sin conjugar, como lo vamos a utilizar. Y después un complemento, tiempo, lugar, modo. Vengo aquí con unos ejemplos. Sujeto, I. Adverbio de frecuencia, always. Verbo en presente simple, run. Complemento, ¿dónde corro? In the park. Se traduce, yo siempre corro en el parque. Para mi siguiente oración es con el sujeto she. Recordarás que she es tercera persona. He, she, it son la tercera persona. Cuando uno de mis sujetos es he, she o it, yo le voy a poner s al final de mi verbo en presente simple, como en este ejemplo. She, sujeto, adverbio de frecuencia never, nunca. Walk, camina. Pero ojo, mi sujeto es she. Entonces yo aquí a mi verbo, solo al verbo que es la acción, le voy a poner una S. Entonces queda walks. She never walks to school. Ella nunca camina a la escuela. Es bien importante acá no confundirnos, porque luego he visto que le ponen S al never o S al school. No, mi S cuando tengo tercera persona siempre va a ir en el verbo, que es la acción, ¿ok? No necesariamente tiene que decir she. Si en mi oración dijera María never, María es ella, María es una mujer, she. Entonces tengo que poner la S. María never walks. Jorge always sleeps. Marta usually cooks. I don't know. Marco sometimes snores, ronca. Siempre que mi sujeto es he, she o it, o bien un nombre que sustituya que sea ella, él o eso, a mi verbo le voy a poner ese. Teniendo esto claro, y es más facilito, porque para el not solo voy a agregar una negación. Y bueno, voy a ir explicando esto más adelante, pero importante tener primero claro el afirmativo. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo en presente simple, si es tercera persona le meto una S y complemento. Para hacer mis oraciones tengo que saber verbos. Entonces vamos a seguir con los verbos, que son acciones. Tienes estas que tenerlas en tu cuaderno, tanto en inglés como su significado en español. Change the tire, cambiar la llanta. Crawl, gatear, como los bebés. Dream, soñar. Dig, cavar. Take pictures, tomar fotos. Ojo con la pronunciación, la estás escuchando y repitiendo si se necesita. Steal, robar. Aquí fíjate, cuando junto una E y una A, suenan como I. Steal, no digo steal, digo steal. Fall, caer. Esta A solita usualmente suena como O. Entonces, fall. Comb, cepillarse. Do the dusting, como quitar el polvo. Clap. Ni siquiera sonó. Clap. Así sí. Hug.
abrazar. Kiss, besar. Smell, oler. Sew, aquí E y W suenan como U. Sew, coser. Knit, tejer. Snore, te lo había dicho hace un ratito, roncar. Bath, bañarte. Read the paper, leer el periódico. Bow, como estirarse. Y bow también significa reverencia. Paint, pintar. Shake hands. Buy, comprar. Ojo, aquí esa U suena como A. Buy. Stack, como acumular. Ski, esquiar. Dive. Dive es como echarse un clavado. Si lo ven, ahí ya está sumergido. Es importante que sepas todos estos verbos. Es cuestión de práctica, de uso. Por eso tienes tu tabla de verbos para de repente darle una repasada y podértelos ir aprendiendo. También cuando tú hagas cosas, ve pensando, ¿y esto cómo se diría en inglés? Escribir, write, color, colorear, speak, hablar, call, llamar. Importante que investigues y te vayas aprendiendo verbos. Con tus lecciones de Duolingo, seguramente que ya lo estás haciendo. Otro verbo importante, porque lo usamos muchísimo, es el verbo have. Have significa tener. En tercera persona, igual que el resto de los verbos, yo le pongo una S. Pero en lugar de que quede haves, quito mi V, quito mi E y queda has. Aquí tengo ejemplos. I have a crush on Carlos Rivera. Yo tengo un enamoramiento con Carlos Rivera. Porque el sujeto es I, yo. Pero si mi sujeto es he, tercera persona, cambia a has. He has a new bag. Él tiene una bolsa nueva. It has glasses. Quedamos que it se ocupa para objetos o bien para animales que no son mi mascota. Como este perrito no es mi mascota, yo le puse it. It has, él tiene lentes. Entonces, a mis verbos en tercera persona en presente simple, he, she, it en presente simple, yo les pongo una S. Have se convierte a has cuando mi sujeto es he, she, it, o bien sustituciones. Carlos has a new pen. He has a sister. ¿Vale? Continúo. Ahora sí, para negar y preguntar, aquí voy a necesitar toda tu atención. Si ya te me fuiste, regresa. Porque estuvimos revisando el verbo to be y ya vimos que el verbo to be solito se basta. Para negar, al verbo to be le meto un not después y ya. Con eso niego. O volteo mi sujeto y mi verbo to be, los cambio de lugar y con eso pregunto. Porque el verbo to be es muy especial, es nuestro tema favorito y lo puede todo. Pero los demás verbos, que no son tan especiales, necesitan ayuda cuando quieren negar y cuando quieren preguntar. Esa ayuda va a ser un auxiliar, un ayudante. La palabra que nos va a ayudar a negar y preguntar en presente simple es la palabra do. Do significa hacer, es un verbo, pero aquí no va a tener significado. Simplemente va a ser un auxiliar, que fíjate, como en esta foto lo que va a ser mi auxiliar do. Me va a ayudar a llevar mi negación, se la va a cargar encima. Va a ir primero él a preguntar, entonces mis preguntas van a empezar con do. Y me va a servir para responder. Este auxiliar lo va a hacer todo por mí en el presente simple. Y bueno, el presente simple va a estar muy agradecido con él porque le ayuda, le auxilia a negar y le auxilia a preguntar cuando mi verbo es cualquier verbo excepto verbo to be. Verbo to be, tema aparte, todos los demás verbos en presente necesitan auxilio para negar y para preguntar. ¿Cómo? Bueno. Tengo primero mi sujeto, igualito, eso no cambia. Luego, si quiero negar, después del sujeto, va mi auxiliar, do, y mi auxiliar se carga la negación, que es el not. Do not. Si lo contraigo, aquí puse la contracción,
queda don't. O para tercera persona, does not. Contracción, doesn't. Voy de nuevo. Sujeto, don't o doesn't. Luego mi verbo, cualquier acción. Y luego un complemento. ¿Cómo voy a saber cuándo ocupar don't y cuándo ocupar doesn't? Ocupo doesn't cuando mi sujeto es tercera persona o algún nombre que lo sustituya. He, she, it, Marta, Marco, María, my mom, my dog, my pencil, she, Daniela, Juanito, Melissa. Todo eso, cualquier cosa que me responda a ella, él o eso es tercera persona. Entonces, para tercera persona uso doesn't. Esta formulita, bien importante que la tengas ahí escrita porque te va a ayudar a hacer tus oraciones en negativo sin equivocarte. Primero va un sujeto. Aquí tengo I. Como mi sujeto es I, yo voy a ocupar don't, normalito. I don't, eso se traduce como yo no. Mi verbo, wear, usar de ropa. I don't wear a scarf. Hace mucho calor, so I don't wear a scarf. Yo no uso una bufanda. Mi ejemplo de abajo es con tercera persona, para que te fijes cómo va a suceder. She, ella. Doesn't, ella no. Eat, come. Candies, ella no come dulces. Es muy saludable. Pero maestra, tú dijiste que a los verbos en tercera persona se les pone S y aquí no le pusiste S. ¿Por qué? Porque mi S del verbo ya se la cargó el auxiliar, ya me ayudó a llevarla. Entonces, cuando mi S está en el auxiliar, yo dejo mi verbo solito. Entonces queda, she doesn't eat candies. Ella no come dulces. Continúo entonces con la forma interrogativa. Dijimos que mi auxiliar lo voy a aventar primero. No me da pena preguntar, ayúdame tú. Entonces, viene primero el auxiliar, do o does, dependiendo de la persona. Do para I, you, we, they. Y does para he, she, it. Luego viene mi sujeto. Se voltean también. Aquí sujeto y auxiliar. Luego viene mi verbo y luego viene mi complemento. Acá están los ejemplos. Do, you, porque como mi sujeto es you, mi auxiliar es do. El cortito. Do you love me? ¿Tú me amas? Y hay dos posibles respuestas. Yes or no. Igualito que en el verbo to be. Digo sí o no, sujeto y auxiliar. Do you love me? Yes, I do. A los que les gustan las películas románticas, cuando se casan dicen, yes, I do. Sí, sí quiero. Do you love me? Yes, I do. O no, I do not. Contracción, I don't. Yes, I do. No, I don't. Mi siguiente ejemplo, con tercera persona. Does she study in the morning? Auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Does she study in the morning? Ella estudia en la mañana. Yes, she does. No, she doesn't. Does se utiliza para la tercera persona, ya dijimos, y mi siguiente verbo ya no lleva ese porque el auxiliar ya me ayudó cargándolo, ¿ok? Entonces, resumen rápido. En el afirmativo va mi sujeto, mi adverbio de frecuencia, mi verbo en presente simple y complemento. Si quiero negar, pongo don't o doesn't aquí, después del sujeto. Si te pregunto algo, tú me dices, I don't know. Ahí ya estás usando un auxiliar. I, sujeto, don't, auxiliar con su negación, no, verbo en presente simple. I don't know, yo no sé. Y si quiero preguntar, mi auxiliar se va al principio de la oración. Esto ya lo viste también de alguna forma en tu vocabulario de inicio de clases.
Do you speak English? Do, mi auxiliar. You, sujeto. Speak, verbo, complemento, English. No siempre mis oraciones van a tener adverbio de frecuencia, pero cuando la tengan, importante saber que va antes del presente simple. Antes de mi verbo en presente simple. Y bueno, eso es todo con este tema de presente simple. Es bien importante que te sepas tus formulitas. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo en presente simple y complemento para afirmar. Para negar, yo pongo don't o doesn't después del sujeto. Y para preguntar, los volteo y queda mi auxiliar al principio. Do o does, dependiendo de la persona. Dos para tercera persona. Importante que te sepas los verbos, que son las acciones. Importante que te sepas los adverbios de frecuencia. Todo este vocabulario con su traducción deben estar por ahí en tu apunte. Y las veces que necesites repetir este video para checar la pronunciación, hazlo. Ve estudiando verbos con tu tablita de verbos. And thank you very much.